juntos con Poderis, que me van a acompañar ellos en todo lo que viene a ser la presentación de las diapositivas, vamos a hablar acerca de la gestión pública municipal. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, en el caso para poder entrar un poco en contexto de lo que es la gestión pública municipal, muchos son nuevos y se preguntarán cómo es que inicia el trabajo que se desarrolla en las gestiones. Es importante mencionar que en el Perú nosotros estamos trabajando en base a políticas nacionales y de acuerdo a este trabajo se desarrolla en sectores y ministerios quienes son los que llegan a aplicar los lineamientos de las políticas en torno a los programas que vienen desarrollándose a nivel nacional, a nivel regional y local. Es decir, con todo un trabajo de la descentralización, nosotros llegamos a desarrollar un trabajo articulado. Es por eso que dentro de la administración pública en sí, es decir, el aparato gubernamental para que pueda funcionar, nosotros trabajamos en base a 11 sistemas administrativos, ¿no? Estos 11 sistemas administrativos nos van a permitir a nosotros operar, pero para poder operar en el Perú, nosotros tenemos todo un modelo de gestión pública que actualmente se viene desarrollando y hoy en día trabajamos en base a la gobernanza. Pero para poder lograr desarrollar este trabajo, nosotros, al igual que otros países de la TAN y también en Europa, pues hemos conocido que dentro de la administración pública hemos tenido diferentes etapas en la línea de tiempo histórico. Entonces, uno de los puntos en los que la administración pública ha tenido un modelo, justamente ha sido con el modelo burocrático tradicional, donde nosotros hemos podido aprender un poco de la administración pública clásica, ¿no? Entonces, el modelo burocrático tradicional, de lo que nos habla Weber, Max Weber, es un modelo, como ustedes pueden ver en la imagen, una persona que mira hacia el interior, ¿no? Es una persona que podemos decir que tiene problemas y se centra en los problemas que tiene. Entonces, es una mirada hacia adentro. La parte del modelo burocrático tradicional se enfoca precisamente en ver cuáles son los problemas que existen dentro de las instituciones. Uno de ellos hemos tenido que, dentro de este modelo, se ha trabajado en base a la jerarquía de poderes, ¿no? Hemos tenido siempre ligado al jefe y la dependencia de las subjefaturas o de los especialistas. Entonces, en torno a ello es que se toman las decisiones, ¿no? Entonces, tenemos decisiones de alta dirección y simplemente el funcionamiento que sí o sí debe ser acorde a lo que se ha decidido. Un tema de mejoramiento o tomar en cuenta otro tipo de opinión, por decirlo así. Teníamos también aquí un punto que hoy en día estamos tomando, el trabajo meritocrático. Se decidía bajo los servicios que se iban a brindar, entonces era todo un tema estructural en lo cual se había diseñado, lo cual quiere decir que el modelo burocrático tradicional ha funcionado en su tiempo. En el tiempo en el que se aplica, puede haber sido desarrollado de la mejor manera y hay que tener en cuenta que esto también implica un tiempo, un contexto, cómo se ha desarrollado. Pero seguramente ustedes mencionarán, hoy en día podemos hablar de un modelo burocrático, ¿no? Buró significa escritorio. Podemos seguir trabajando y operando desde el escritorio nada más. ¿Qué requerimos como gestores públicos para poder atender al ciudadano? ¿Podemos seguir trabajando bajo este modelo burocrático? Vamos a ir a la siguiente presentación, por favor. Bueno, hoy en día, ya dentro de la administración pública, entendiéndole la administración pública como las diferentes entidades tangibles que te llegan a brindar y orientan la operación de los servicios públicos que se trabajan dentro de las entidades, hoy en día requerimos un Estado moderno, un Estado que atienda al ciudadano y que sea la cúspide donde esté dentro de la pirámide, pues el ciudadano como primer punto al que tenemos que priorizar en todo lo que brindemos. Eso quiere decir que para poder atender al ciudadano
ya no necesitamos de un modelo burocrático tradicional, necesitamos de una gestión pública moderna. Y ustedes pueden ver en esta imagen una persona que mira hacia afuera, hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa mirada hacia afuera es lo que se trabaja en la gestión pública moderna, no solamente seguir metafóricamente, ya no podemos seguir mirando los problemas que tiene la entidad. También hay que ver cuáles son los problemas y necesidades que tiene el ciudadano. Ustedes se podrán dar cuenta ahora que ya se están despidiendo nuestras autoridades 2019-2022, pues estas autoridades, muchas de estas, se van por la puerta trasera del Palacio Municipal, ¿verdad? Y esto refleja, pues, el tema de cómo ha sido percibida la gestión, qué tipo de servicios, de bienes ha dejado en su gestión municipal, cuánto de eso ha estado enfocado a los problemas críticos que tiene el ciudadano, cuántas veces una autoridad realizó una rendición de cuentas que llegue a tener y a tomar en cuenta lo que necesita el ciudadano para recién poder tomar una decisión. Entonces, podemos decir que muchas de las autoridades han seguido trabajando en un modelo tradicional, ¿no? Un modelo que mira el problema interno, es decir, tengo deudas, tengo denuncias, procesos judiciales, reposiciones judiciales, diferentes problemas que pueden desarrollarse y se hacen más burócratas porque simplemente nos ceñimos a lo que está pautado y no reflejamos una decisión de querer mejorar y dinamizar la gestión pública. Bueno, en la gestión municipal lo que se debe desarrollar es justamente aplicar estos modelos, ¿no? Y uno de los modelos de la gestión pública moderna es reconocer cuáles son los problemas que tiene el ciudadano en su entorno, con los diferentes servicios públicos que brinda, porque hay que mencionar que no todo, que todo problema que tenemos en un territorio, no todo es competencia exclusiva de un gobierno local. Hay competencias que le pertenecen al gobierno regional o que estas articuladamente pueden ser resueltas a nivel nacional por el incremento del presupuesto que estas pueden requerir. Pero sin embargo, reconociendo cuáles son las funciones, las competencias exclusivas que estos tienen, pueden tomar decisiones, obviamente, planificando y presupuestando, de forma que tome en cuenta lo que va a hacer la gestión iniciando bajo lo que requiere la ciudadanía. Es algo que nosotros con dos simples presentaciones creo que hemos podido más o menos captar lo que ha reflejado un modelo tradicional y lo que te lleva a una gestión pública moderna. Hoy en día, la gestión pública sigue avanzando y hoy hablamos de un modelo de gobernanza. ¿Qué quiere decir el modelo de gobernanza? Si bien la gestión pública trata de mirar al ciudadano a quien se le debe brindar los servicios de la mejor manera, en la gobernanza responsiva tratamos de trabajar articuladamente. Es decir, si bien es cierto, dentro de un barco se necesita un capitán, ¿no?, que pueda direccionar, pero para poder direccionar necesitamos de un trabajo articulado con su flota para que estos obviamente puedan desarrollar un buen trabajo y nos lleven a buen puerto. Sin embargo, cuando se llega a trabajar dentro de la gestión municipal, es importante saber que existe un poder político y también un trabajo gerencial. Muchas de las autoridades que van a gobernarnos estos 4 años no conocen de gestión pública. Quizás son pocos o algunos tratando de ver las hojas de vida que nos da el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero de alguna manera esta alta dirección, este cuerpo directivo que toma las riendas de los municipios, precisamente van a tener también asesores y van a poder rodearse de un equipo de confianza, ¿no? ¿A qué llamamos un equipo de confianza? Llamamos un equipo de confianza a un 5% que ingresa con la gestión para que puedan ser colocados en puestos donde vamos a tener
estabilidad, donde van a poder operar de la mejor manera y que estos van a poder desarrollar un trabajo acorde a lo que se requiere. Muchos dirán, bueno, el alcalde que llega con su gente de campaña, colocarla dentro de la municipalidad, ¿no? Bueno, hoy en día también tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos ya trabajadores por diferentes leyes, ¿no? La 276, la 728, y también tenemos por CAS, y obviamente hay CAS indeterminados que nos acompañan hasta el año 2023. Entonces, lo que el alcalde como autoridad tendrá que hacer es colocar a sus puestos de confianza para que ellos puedan desarrollar un trabajo acorde a los objetivos que se quieren cumplir. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Disculpa, Dani, ¿sí se escucha bien? Sí se escucha, fuerte y claro. Ah, ok, gracias, Dani. Bien, entonces, en base a lo mencionado, es importante tomar en cuenta cuál es el estado que queremos. Si bien es cierto, nosotros hoy día vamos a tratar un tema que es la gestión municipal, ¿ok? Nosotros tenemos que entender cómo opera el estado que queremos. A nivel nacional, nosotros tenemos, bueno, hemos tenido año a año cambiando de presidente, ¿no? Presidente de la República. Pero sin embargo, desde el 2021, que toma ya mandato Pedro Castillo, nosotros desarrollamos en base a una política de gobierno. Esta política de gobierno desde el año 2021 sigue operando hasta la actualidad, así tengamos otro presidente, lógicamente del mismo partido, pero seguimos operando con esa política de gobierno. Encabezada por esa política de gobierno, nosotros tenemos políticas de Estado, son 35 políticas que tenemos bajo el Foro del Acuerdo Nacional, tenemos la política de gobierno y tenemos políticas nacionales. Estas políticas nacionales son las que, como redes, poder decirlo de esa forma, son redes que van a trabajar articuladamente a nivel nacional, regional y local. Lógicamente que estas políticas, para poder desempeñarse y poder cumplir con los lineamientos que se han mencionado, tienen que tener presupuesto. Pero antes de haber tenido presupuesto, han tenido que ser planificadas. Es por eso que la política de la modernización del Estado del 2018 al 2021 nos hablaba acerca del primer pilar de lo que es la modernización, políticas públicas y planificación. En ese sentido, nosotros nos vamos a articular a estas políticas. Es decir, nuestras autoridades actuales, tanto local como regional, van a tener que articularse a estas políticas. ¿Por qué es tan necesario? Porque es la fase estratégica, es la parte direccional de cómo dentro de la gestión se va a tener que operativizar. Si yo quiero reducir una brecha de agua y saneamiento, si quiero mejorar el servicio educativo, equipar los establecimientos de salud, si requiero tener ornato, limpieza pública, segregación de residuos sólidos, entre otros servicios exclusivos que brindan los gobiernos locales, lógicamente no lo puedo hacer simplemente porque como autoridad nueva quiero desarrollarlo de esa forma. No, tengo que articularme a las políticas públicas y en base a eso es donde está articulado y también priorizado cuánto es el presupuesto que van a tener los diferentes políticas para poder operar. Es por ello que el Estado que nosotros queremos requiere un proceso de reforma del Estado para convertirlo en un Estado al servicio de las personas. Si bien es cierto, es tan importante la reforma del Estado que se ha empezado ya desde el año 2003 y bajo diferentes cambios en el 2013 ha ido ya mejorándose. Hemos tenido una política de la modernización de la gestión pública 2018-2021. Hoy en el 2022 tenemos una nueva política rumbo al 2030. Es decir, en una fase prospectiva tendencial de lo que puede ocurrir, trabajamos en base a ello. Y nuestras autoridades requieren saber que dentro de la parte operativa que tienen dentro de la municipalidad,
tienen que tomar en cuenta lo que significa ser moderno. Entonces, moderno es aquel que se mantiene constante, en constante cambio para adecuarse a su entorno sin perder sus objetivos esenciales. ¿Qué tan importante es esto? Las autoridades no vienen solas, vienen acompañadas de un plan de gobierno, pero muchas veces como ciudadanos nos preguntamos también, ¿no? ¿Qué tan buenos son estos planes de gobierno para que puedan ser operativizados dentro de los 4 años de gestión? Entonces, esta es la parte en la que ya los planes de gobierno pasan a ser los planes de la gestión. Ya dejamos un poco de lado la camiseta partidaria o de movimientos políticos y tomamos la batuta para poder gobernar. Y en base a ello, a lo que es gobernar, nosotros tenemos que desarrollar un trabajo en base a la modernidad. Lógicamente, no podemos perder los objetivos, y los objetivos que vamos a trabajar, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos pluricultural. Ningún distrito es similar a otro distrito, cada cual tiene sus problemas públicos, de acuerdo al contexto y a la condición que vive, son muy diferentes, ¿no? Ustedes simplemente se podrían dar cuenta entre José Leonardo Ortiz y el distrito de La Victoria. Son netamente diferentes y las problemáticas que estos se enfrentan, de alguna manera hablamos de servicios públicos, de residuos sólidos, pero en algunos es más álgido que en otros. Entonces, ante esos problemas públicos que nosotros tenemos, requieren tomar estrategias necesarias para poder afrontar la necesidad que tiene el ciudadano. Por ello, la importancia de trabajar con los sistemas administrativos y en base a la modernidad. Otro punto muy importante es ser eficiente. ¿Qué quiere decir? Aquel que utiliza sus recursos para satisfacer las necesidades de la población al menor costo posible, manteniendo un estándar de calidad adecuado. Entonces, cuando hablamos de eficiencia y hablamos de eficacia también, hablamos no solamente de cumplir los objetivos estratégicos, sino también cómo es que vamos a cumplir esos objetivos estratégicos tomando en cuenta el presupuesto que recibimos. Los gobiernos locales son los que menos presupuesto tienen, y muchas veces el presupuesto que se recibe por Foncomún, por Canon, por recursos determinados, donaciones, entre otros, o ingresos directamente recaudados, pues estos recursos generalmente llegan a cubrir casi el 85 al 90% de todo lo que se tiene que pagar dentro de la municipalidad para que ésta pueda operativizar. Y el techo presupuestal que nos queda es tan corto que no alcanza para realizar expedientes técnicos, proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces se tiene que gestionar y desarrollar diferentes estrategias para poder desarrollar un adecuado trabajo. Pues bien, otro punto que también tenemos es recordar que nosotros somos un Estado unitario y descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que es aquel que satisface las necesidades de la población, adecuándose a las diferencias del territorio a través de gobiernos descentralizados y autónomos. Esa palabra autónomo es tan importante porque dentro de los gobiernos locales nosotros tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, en donde nos dice que tenemos autonomía económica, política, administrativa. Entonces, como tenemos autonomía, si bien es cierto, podemos priorizar y saber cómo vamos a desarrollar el trabajo, pero adecuarnos a las condiciones de nuestro territorio para saber cómo es que vamos a desarrollar. Nosotros no solamente vamos a tener una autoridad que va a brindar servicios. Dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades se menciona claramente, las autoridades también buscarán la parte dinámica económica local. ¿Qué significa? Que tienen que promover los recursos económicos que tenemos en un territorio. Y en el Perú tenemos diversidad de actividades económicas. Hay algunos distritos que ofrecen turismo, otros que se basan en un tema, por ejemplo, de manifestaciones culturales, podemos tener pesca, artesanía, entre otros servicios
Y de acuerdo a esos servicios, cómo es que también fortalecemos y empoderamos a los ciudadanos que ya vienen a ser parte de organizaciones constituidas para poder trabajar y fomentar la economía del territorio. Entonces, eso quiere decir que no solamente administramos servicios públicos, sino que también dinamizamos la economía porque queremos generar mayores trabajos, obviamente un empleo formal dentro de nuestro territorio. Un punto muy importante y bajo el que trabajan los programas sociales y también lo que debe ser entendido dentro del trabajo desarrollado en gobiernos locales es el tema de inclusividad. ¿Qué significa ser inclusivo? Es aquel que garantiza los derechos de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, garantizando su desempeño y participación activa en la sociedad. Por ejemplo, hablamos de población vulnerable, las personas con discapacidad. Podemos hablar aquí de personas que, según la clasificación socioeconómica del CISFO, son personas en extrema pobreza también. Entonces, ¿cómo es que a través del presupuesto que recibimos y de los órganos en línea que nosotros tenemos, vamos a desarrollar un trabajo articulado sin perder de vista que tenemos que lograr oportunidades para todos y obviamente priorizando que el ciudadano tiene que garantizar su participación activa? Si nosotros tenemos condiciones económicas que debemos fomentar, pues en uno de esos programas que podemos tomar en cuenta, necesitamos incluir el tema de la inclusión social. Y otro punto muy importante es el tema de un Estado abierto. Cuando hablamos de un Estado abierto, nos lleva a hablar de un eje muy importante con lo que se sigue trabajando hoy en día, que es ser transparente y permite el acceso a los ciudadanos a la información, posee la capacidad de respuesta a las demandas y rinde cuentas. Entonces, suena tan bien decir la palabra transparente dentro de los documentos de planificación, dentro de la parte de la gestión y la rendición de cuentas, pero ¿cómo cuesta cumplir, no? Y justamente, fíjense ustedes que muchas de nuestras autoridades que se están yendo terminan con diferentes problemas que han ido la ciudadanía como regidores denunciando por las irregularidades en los procesos de licitaciones, en los servicios que se han ido brindando y no se ha tenido una adecuada transparencia. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, significa ser transparente. Hoy en día la ley te menciona que una autoridad debe realizar al menos 2 rendiciones de cuentas, ¿ok? 2 rendiciones de cuentas que se deben realizar en el año, en mayo, en septiembre, y es importante, o sea, se ha tenido que obligar a la autoridad a que rinda cuentas. Y muchas de nuestras autoridades, cuando rinden cuentas, se realiza a través de las obras que he podido inaugurar, de tantas obras que se han podido ir desarrollando en este año de la gestión. Pero cuando hablamos de rendición de cuentas, es importante tomar en cuenta que no solamente es decir lo positivo que has hecho. La rendición de cuentas también es algo de un mea culpa y de reconocer que lo que llegué a prometer no lo he podido cumplir. Entonces, nos lleva a darnos cuenta que si bien es cierto, existen obstáculos, limitaciones, eso no solamente debe quedar ante un espacio de una sesión de consejo, sino que se debe dar a conocer al ciudadano para reconocer cuáles han sido las debilidades que también hemos ido teniendo y el ciudadano reconozca, pues no toda gestión es perfecta, también podemos tener limitaciones presupuestales, que no se ha podido desarrollar un adecuado proceso de licitación por alguna empresa, que no está llegando a cumplir los entregables que ha debido desarrollar en la elaboración de un expediente técnico, de un proyecto. Entonces, todos esos temas se deben reconocer porque el ciudadano está abierto, pues, a escuchar. Muchas veces dirán, pero el ciudadano muchas veces reclama, ¿no? Y a veces reclama y desconoce. Sí, pues, el ciudadano no conoce de gestión pública. Y muchos dirían, pero tiene que conocerlo. Yo considero que en esta etapa de gobernanza es importante tener ciudadanos también informados. Y por ello,
es que dentro de las gestiones, nosotros dentro de los órganos que vamos a tener que desarrollar un trabajo articulado y fortalecer, el tema de participación ciudadana es muy importante, porque a través de la rendición de cuentas, un ciudadano informado puede saber de lo que demanda, en qué proceso está, o si no se va a poder desarrollar, o quizás no es una competencia exclusiva de la gestión municipal, pero va a tener un apoyo para poder llegar hacia quienes sí van a poder brindar una orientación y una solución. Entonces, el Estado siempre tiene que estar al servicio de las personas. Esta es una primera conclusión a la que nosotros tenemos que llegar a entender para poder desarrollar un trabajo que nos permita orientar al menos la planificación de lo que vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Bueno, es muy urgente cambiar de paradigma, ¿no? Como ustedes han podido darse cuenta entre lo burocrático y la gestión pública moderna, nuestros servidores públicos no pueden seguir teniendo un pensamiento estructurado y un paradigma que esté lejos de lo que quiere hoy en día la gobernanza. Entonces, para ello, es importante también reconocer que los servidores públicos que nosotros tenemos en los gobiernos locales, muchos de estos nombrados quizás no han llegado a tener capacitaciones constantes, pero dentro de la gestión de recursos humanos, que es un sistema administrativo, es parte de los órganos de apoyo que tiene la gestión, vamos a poder tener un plan de desarrollo de capacidades, ¿no? Si llega a desarrollarse dentro de la gestión un plan de desarrollo de capacidades, vamos a fortalecer las capacidades que se tienen en cada uno de los órganos de asesoramiento, de apoyo o de línea para poder mejorar el servicio y atender de la mejor manera al ciudadano. Siguiente, por favor. Bueno, el principal hallazgo que seguramente las gestiones van a encontrar, y esto de aquí lo he escuchado ya en el tema de la transferencia que se está desarrollando, de transferencia de la gestión y la transferencia administrativa, pues lógicamente que se están encontrando dentro de los documentos que se entregan, documentos desactualizados, ¿no? Y existe un deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. Ahora, con lo que yo les he mencionado, nuestras autoridades van a ingresar con puestos de confianza. Y para ingresar con puestos de confianza, lo primero que tengo que tomar en cuenta es que estos puestos de confianza y los servidores que yo voy a requerir, y quizás son los nombrados o son contratados por CAS, o algunos que ingresarán por órdenes de servicio, pues requieren perfiles, ¿verdad? Entonces, esos perfiles deben estar bien diseñados, pero muchas veces el diseño que tenemos dentro de la gestión está desactualizado o simplemente no tenemos perfiles de puestos. Seguimos trabajando con el MOF, que es un manual de organización y funciones que está derogado, no se puede actualizar, pero es por ello que nos permite desarrollar perfiles de puestos, ¿no? Esos perfiles de puesto, que no significa elaborar un manual, no, simplemente perfilar los puestos que se van a requerir y obviamente que estos tengan una opinión técnica de servir, ¿no? Al igual que eso, también necesitamos una estructura organizacional. Ustedes sabrán que todas las entidades públicas, ¿no?, privadas también, tienen un organigrama, y ese organigrama pues tiene que estar bien diseñado, y ese diseño no se desarrolla simplemente como lo quiere la autoridad, no, existe una normativa que nos brinda la presidencia del Consejo de Ministros para poder tener los lineamientos organizacionales que debe tener el Estado, y justamente se deben ajustar a la cantidad de población de servidores públicos que tenemos para poder saber cómo vamos a orientar nuestro trabajo político y gerencial. Para eso sirve una estructura de organización y funciones. Una estructura de organización y funciones no solamente nos dice qué
puestos, qué gerencias vamos a requerir. También nos menciona la importancia que tienen estos para poder diseñar políticamente y gerencialmente el trabajo que necesitamos. Uno de los problemas que tenemos es que existen desactualización y si ya lo han actualizado son deficientes. Por eso es que uno de los temas cuando vamos a recibir este tipo de documentos es, por ejemplo, para empezar, el ROF tiene que tener una opinión técnica de la presidencia del Consejo de Ministros. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Dentro de las deficiencias encontradas, por ejemplo, dentro de la transferencia mencionaban, no es congruente con las funciones que debe cumplir la entidad, no está adecuada para cumplir con los objetivos que se deben alcanzar y que estén fijados como resultado de sus procesos de planeamiento estratégico y operativo. Dentro de los puntos que nosotros debemos encontrar, obviamente ya se colocarán en observaciones, pero es que el diseño organizacional que nosotros vamos a tener tiene que tener un agrupamiento de actividades y asignación de responsabilidades dentro de la entidad. Por eso es importante saber que podemos tener duplicidad de funciones, podemos tener sobrepoblación de servidores públicos, pero para ello hay que diseñar cuáles son las gerencias con las que vamos a trabajar, cuáles son los órganos en línea. Quizás tenemos 2 gerencias de órganos en línea y solo requerimos una por la cantidad de servidores públicos que tenemos. Quizás es mínimo la cantidad de servidores públicos que tenemos y no necesitamos tener 2 gerencias. Por ejemplo, económica y social podemos fusionar en una sola. O podemos tener una sobrepoblación y necesitamos también brindar otro tipo de servicios y un poco de ello se debe ver en el proceso de planeamiento que se va a realizar dentro de la entidad, el trabajo que desarrolla la entidad. Y lógicamente para esto hay que saber que si no se tienen una adecuada estructura, hay que actualizarla. Eso es prioritario para poder desempeñar bien las funciones. Siguiente, por favor. Bien, otro punto que encontramos son un tema de causas advertidas. Tienes un diseño basado en un modelo de gestión funcional con estructuras jerárquicas y estamentales, ¿ok? Algunos diseños organizacionales aún se encuentran con las nominaciones, por ejemplo, de gerencias, ¿no? Otros las encontramos con departamentos, direcciones, y no hay en el tema de los nombres que les brindan, no está de acuerdo a lo que te brinda ya el Decreto Supremo 054-2018 de la PCM y con anexos actualizados al año 2020, ¿no? Entonces, hay todo un cambio normativo que deben tener en cuenta las autoridades y también la parte gerencial. El diseño no toma en cuenta los procesos que debe realizar la entidad para entregar bienes y servicios públicos a su cargo con la calidad y pertinencia requerido. Es por eso que nosotros también tenemos que entender que muy aparte de tener un ROF, también debemos tener un MAPRO, un manual de procesos, ¿ok? El manual de procesos me va a orientar a desarrollar también un trabajo que ofrece una gerencia y cuáles son los pasos y secuencias que este va a seguir a través de un flujograma. Entonces es muy importante para saber el diseño que está tomando y cuántos servidores públicos puedo necesitar en una oficina, ¿ok? O en una dependencia funcional para poder brindar los servicios que actualmente se vienen desarrollando. Otro punto a tomar en cuenta es la normativa impone para la formulación de documentos de gestión, el ROF, el CAP, entre otros esquemas uniformes de organización para la gran diversidad de entidades existentes. Si nosotros vemos una municipalidad, por ejemplo, que tiene 25,000 habitantes, municipalidades que tienen 5,000 habitantes, o sea, hay diferentes tipos de municipalidades y tipología de municipalidades que nosotros tenemos. Bueno, no todas necesitan tener más de 2 o 3 niveles de diseño organizacional. Entonces, hay que tomar en cuenta a algunos, ¿no?, que se dedican a copiar y pegar simplemente documentos de gestión. No es hacerlo de esa manera, porque cada entidad requiere su propio diseño organizacional.
por el tipo de servicios que brinda, por la dinámica que quiere mejorar dentro del territorio, la dinámica económica, por la parte política que se prometió y que se deberá cumplir. Entonces nosotros tenemos que tener documentos de acuerdo a lo que se establece en la Ley Orgánica de Municipalidades, y también debemos considerar que nosotros tenemos pues heterogeneidad de diferentes gobiernos locales y gobiernos regionales. No somos iguales, así como las personas, cada persona requiere un tipo de medicamento si está enfermo y no le puede recetar o automedicar a otro, ¿no? Al igual que en los gobiernos locales, hay que reconocer la problemática y cómo los documentos de gestión deben ser diseñados. Eso es muy importante y es uno de los puntos que deben tomar en cuenta nuestras autoridades cuando van a recibir los documentos de gestión y si van a tener que actualizarlos, qué tipo de diseño se debe realizar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo mencionaba, ante esa problemática que les he mencionado en la parte organizacional de las entidades municipales, es importante saber articular, ¿ok? Simplificar y actualizar los sistemas. Articular, ¿por qué? Porque una gestión no puede hacerlo todo solo, tiene que tener coordinación con la provincia, coordinación con el gobierno regional, e incluso en la parte interna. Muchas veces nos damos diferentes topes de cabeza por los cuellos de botella interno que existen. La gerencia de desarrollo social tiene problemas con la gerencia de recursos humanos. Hay fricción entre la calidad que debe desarrollarse en el tema de comunicación organizacional. Entonces, así sea en lo más micro hasta en lo más macro, siempre se debe articular, simplificar. Necesitamos tener simplificación administrativa. Esto ha sido uno de los 3 pilares que hemos tenido en la política de modernización anterior, porque esa política se centró en la parte gerencial, pero al igual que esa política, hoy en día necesitamos seguir simplificando administrativamente. No podemos seguir siendo burócratas, no podemos seguir pidiendo documentos a la ciudadanía que hoy en día simplemente suman a las trabas burocráticas que se tienen. Entonces, hay que tratar de simplificar nuestro trabajo, hacerlo más dinámico, más objetivo, para poder brindar un adecuado servicio y una atención al ciudadano de la mejor manera. Actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad. Fíjense ustedes, ese tema, heterogeneidad, es decir, el funcionamiento de los gobiernos locales no es igual los unos a los otros, somos diferentes. Por eso es lo que se debe tomar en cuenta entre las entidades públicas, en lo referente a sus funciones, al tamaño y a las capacidades. Funciones, porque dentro de un documento de reglamento de organización de funciones tenemos que tomar en cuenta lo que va a requerir realizar una pequeña municipalidad a lo que realiza una municipalidad mucho más grande, como por ejemplo una provincial. El tamaño que nosotros tenemos, por ejemplo, de población, ¿cuántos? Tenemos 700,000 trabajadores municipales. Entonces, hablamos de un tamaño macro, ¿verdad? Y hay algunos que simplemente llegamos a 200 trabajadores municipales, incluyendo a los obreros. Y las capacidades. Eso es muy importante tomar en cuenta para poder desarrollar un adecuado diseño organizacional dentro de las entidades. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? Lo que se requiere en estas gestiones es una gestión al servicio del ciudadano. Necesariamente debe cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos. ¿Qué quiere decir este punto? Que si bien es cierto, nosotros necesitamos seguir articulándonos, simplificando y actualizando nuestros documentos de acuerdo a la normativa, con lo que vamos a recibir y lo que tenemos que hacer, es importante tomar en cuenta que dentro de los cambios que se van a desarrollar,
nosotros tenemos que tener un pensamiento organizacional. Ya no podemos seguir trabajando bajo un diseño funcional, que significa yo tengo una jefatura y simplemente realizo coordinaciones puntuales. Ahora se trabaja en base a un diseño organizacional más comunicativo para saber retroalimentar lo que se necesita, ir mejorando y trabajar más en el tema de cumplimiento de objetivos. Muchas veces trabajamos en base al cumplimiento de actividades. Yo trabajo en base a las actividades que tengo del día a día, pero pierdo o dejo de lado cuáles son los objetivos que persigue la entidad, cuáles son los objetivos institucionales que están desarrollados y son parte del PEI. Y me dedico más a la actividad operativa. Entonces yo tengo que cambiar hacia una organización por procesos para saber lo que viene desarrollando cada oficina, cada gerencia en línea, y bajo eso tener un punto que es crucial, la cadena de valor en cada entidad. Vamos a seguir, por favor, para explicar la cadena de valor. Cuando hablamos de cadena de valor, nosotros en las entidades públicas, esto de tema de cadena de valor, Porter nos hablaba en el planeamiento estratégico para entidades privadas, pero como es tan importante, así como la gestión por procesos, que también es privado, nosotros la cadena de valor lo hemos ya interpretado y lo hemos desarrollado también en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cadena de valor, estamos hablando de los diferentes procesos que tienen unas diferentes secuencias de actividades entre lo que ingresa, lo conocido como los inputs, que son las entradas. Es decir, por ejemplo, un ciudadano tiene una necesidad de tener agua y saneamiento. Bueno, ese requerimiento que tiene el ciudadano dentro de la cadena de valor viene a ser una entrada, que es una solicitud, en este caso, de un bien o un servicio. Y una salida es la entrega del bien y servicio. Pero no solamente puede haber entrada y salida, tiene que haber un proceso. Entonces, en el proceso viene la elaboración del proyecto de inversión pública, el expediente técnico y finalmente la ejecución, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta cadena de valor, necesariamente, antes, ¿qué hemos tenido? Bueno, hemos tenido simplemente la necesidad, sí, se priorizaba, muchas veces no, porque no hemos trabajado en base a las brechas, al desarrollo del tema de brechas sociales, ¿no? Hoy en día, con la gestión por resultados, nosotros trabajamos de acuerdo a las brechas. Y reconociendo las brechas que tenemos, vamos a saber cuáles son los indicadores más álgidos que tenemos en nuestro territorio y en los cuales vamos a tener que ir tomando en cuenta el indicador para descender o para ascender. En base a ello, nosotros reconocemos la problemática que se tiene y vamos a ver de la mejor manera el proceso que ir para poder entregar. Antes, cuando no hemos trabajado en base a los enfoques, a la mejora de los sistemas administrativos que hoy en día trabajamos, podíamos reconocer que se necesita un proyecto de agua y saneamiento y simplemente entregabas la obra y teniendo una cantidad de 100 beneficiarios, entregabas solamente a un 30%. Al 70% le llegaba de una manera regular y a otros no les llegaba nada de agua. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor, ese proyecto que yo les menciono, que a un 30% sí le entregas el agua, a otros de manera regular y a otros de manera pésima, eso no tiene nada de valor. ¿Por qué? Porque el valor significa mejorar las condiciones de calidad, de precio, de rapidez, de facilidad y comodidad. ¿Qué significa? Debes agregarle valor público al trabajo que vienes haciendo. Por eso, cuando hablamos del ciudadano, hoy en día, hablando de gobernanza, al estar en la cúspide el ciudadano, nosotros cuando vamos a tener una obra de agua y saneamiento, escuchas al ciudadano, generas todo el proceso de elaboración del proyecto de inversión, del expediente, de la ejecución, y finalmente la operación y mantenimiento que se debe dar constantemente. Debemos llegar, si son 100 beneficiarios, debemos llegar a los 100 beneficiarios. Entonces, cuando los 100 beneficiarios que tú has tenido le entregas a cada uno
le llega el agua en las mejores condiciones, con calidad, con rapidez, ¿no? Y obviamente estás satisfaciendo al ciudadano. Esa satisfacción de la que hablamos es generar valor público. Muchas de nuestras autoridades muchas veces no lo entienden. Se recepciona una obra, pero se entrega de cualquier manera. Y cuando hablamos de cadena de valor, generamos resultados de impactos positivos para el ciudadano, dado los recursos disponibles. Y esa es la importancia de lo que tiene con los sistemas administrativos. Nosotros, en cada uno de los sistemas que vamos a desarrollar para poder brindar un bien, puede ser una institución educativa, una posta médica, un centro de salud, un policlínico, etcétera, lo que se requiere es brindarlo de la mejor manera y brindar esas mejores condiciones. Ese es el punto en lo que tú has generado valor público al trabajo que has venido desarrollando. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo dentro de las entidades públicas no solamente significa, bueno, ya, entrégalo. Al final hemos cumplido y esa es la obra. No se dio de la mejor manera, pero lo hemos realizado. Entonces, la pregunta que se genera aquí es, el trabajo que debe hacer un gestor público debe tener valor público o simplemente debe generarse una operatividad dentro del trabajo, ¿no? Entonces, que si el ciudadano está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, se le debe entregar de la mejor manera y obviamente al entregarle una obra que va a satisfacer su necesidad, vas a generar un impacto positivo, porque vas a eliminar enfermedades gastrointestinales, porque esta persona no solamente va a tener agua, sino también es un agua, puede ser potabilizada, estás disminuyendo enfermedades, estás disminuyendo temas de desnutrición crónica. La OMS ha mencionado, ¿no?, que el 80% de problemas que tienen niños y gestantes es justamente cuando son aguas entubadas. Entonces, si tú quieres generar valor público, no solamente se enmarca en entregar cualquier bien o servicio de cualquier manera, sino generándole un valor adicional, calidad. Y cuando entregas calidad, en alguna manera has cumplido y has hecho bien la tarea. El siguiente, por favor. Bien, y justamente miren aquí, dentro de la cadena de valor que lo mencionaba, las entidades públicas van a tener que desarrollar todo este proceso. Sistemas administrativos, trabajamos con los sistemas administrativos acorde a nuestro diseño organizacional. ¿Qué necesitamos? Recursos humanos, necesitamos control, ¿no? La Contraloría está y justamente para evitar desarrollar el trabajo de la mejor manera, evitar fricciones, inadecuados contratos o licitaciones, pues justamente necesitamos este tipo de sistemas que nos ayuden como un soporte, es decir, como una base. Dentro de una casa que quieres construir, necesitas tener una base. Bueno, los procesos de soporte o auxiliares son los sistemas administrativos. En la parte de arriba ustedes pueden ver aquí los procesos estratégicos. ¿Qué significa? Son las políticas que nuestras autoridades van a tener que articularse, la política de Estado y de gobierno, ¿no? Ahí tenemos también las políticas nacionales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la parte decisoria está en la parte superior, los sistemas administrativos, que son nuestro soporte, en la parte baja, y en la parte central tenemos a los procesos que se les llama los operativos. Y esos procesos operativos o procesos misionales son los procesos que van a ayudarnos a producir bienes y servicios. Como por ejemplo, si tú tienes una necesidad de un ciudadano, tienes que tener insumos, actividades, productos, resultados específicos, finales. Todo este proceso que va articulado a la parte administrativa, abastecimiento, recurso humano, y se articula con los planes y políticas que tienes, te van a ayudar a desarrollar un adecuado trabajo generando ciudadanos satisfechos. De eso trata la cadena de valor público. La cadena de valor público te ayuda a direccionar un mejor trabajo tomando en cuenta el tema de la modernidad de la gestión pública y adecuarlo a nuestra gestión para poder desarrollarlo con las diferentes gerencias o las oficinas que tenemos. Siguiente, por favor.
Bien, entonces dentro de esa cadena de resultados que nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada uno de los insumos, actividades y productos que se van a desarrollar no se realizan simplemente porque lo desarrollo en los primeros meses, no, se tiene que planificar. Entonces, para generar una cadena de resultados, yo tengo que primero planificar. ¿Cómo planifico? Actualizando mi plan de desarrollo concertado, actualizando mi plan estratégico institucional, que es por 3 años, actualizando mi plan operativo institucional, que es multianual y también por año, y también a ello sumo el cuadro de necesidades, ¿no? Para poder que estos obviamente tengan una alineación con el PIA. Entonces, cuando yo tengo una planificación, yo sé qué insumos, qué actividades, qué productos, resultados y el impacto que voy a generar con mi planificación. Si yo no tengo una adecuada planificación, los indicadores que me voy a trazar no van a servir de nada porque nadie les va a dar un seguimiento, porque cuando se solicite saber cuál ha sido la brecha que ha sido reduciendo en la línea de tiempo, te vas a dar cuenta que sigues en un resultado inicial o quizás ni siquiera has trabajado con indicadores. Hoy las gestiones enfrentan esto. Y a mí me parece lo más adecuado trabajar con indicadores porque de alguna manera cuando se rinda cuentas, pues se va a saber cuál fue tu línea base y lo que has ido desarrollando dentro de la gestión. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué trabajamos con el valor público, como menciona Porter? Servicios. Brindas adecuados servicios con calidad y vas a generar confianza en el ciudadano. Dando confianza al ciudadano, los resultados de la gestión van a ser óptimos. Y las rendiciones de cuentas, obviamente, no van... Obviamente, en toda rendición de cuentas siempre vas a tener crítica porque tienes oposición, pero es importante saber que los resultados que estás planteándote política y gerencialmente están articulados. Por eso la generación de valor público te ofrece un trabajo planificado en base a resultados. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué deberían estar haciendo los gobiernos regionales y locales en estos momentos? Convirtiendo los objetivos de gobierno en los objetivos de la gestión pública. ¿Cómo hago eso? Tomando en cuenta que tengo que actualizar mis documentos si es que lo requiero, lo necesito, porque de esa manera me ha brindado ya el informe que se desarrolla en la transferencia. Entonces, adecuo mi plan estratégico institucional a las prioridades del gobierno, desarrollo el nuevo pensamiento de la programación multianual para poder priorizar lo que se han venido desarrollando y lo que se va a seguir desarrollando en estos 3 años, conociendo a fondo las brechas que afectan a la población. Entonces, acá un punto importante es no copien y peguen las brechas de siempre. Si necesitamos hacer una buena gestión, necesitamos hacer un seguimiento al indicador. Y el indicador nos va a decir no solamente a qué zonas les falta brindarle agua y saneamiento, brindarles un adecuado servicio público. Nos va a decir en qué puntos estamos críticos y cómo es que debemos ir priorizando esas zonas y a esa población. Mejorar continuamente los servicios que provee y superando las metas de los resultados. Si te has trazado metas, pues supera y que esa superación sea parte del plus que está generando la gestión actual. Siguiente, por favor. Y bueno, el plan de gobierno que se ha tenido con el que se inició la campaña debe convertirse en el PEI. Este PEI se debe actualizar de los planes que hemos tenido, el plan operativo, el PAC, el presupuesto institucional, que estos de alguna manera te entregaron, pero tienes que saber si la fase prioritaria que tú vas a tener en la gestión se tiene que seguir trabajando bajo lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que cada autoridad que ingresa va a requerir tener las prioridades, obviamente sin perder de lado lo bueno también que se hizo en la gestión anterior y mejorar el cuadro de necesidades, el POI y el PIA, ¿no? Y tener obviamente ese pensamiento multianual que nos va a ayudar a tener proyectos de inversión pública que van a ir reduciendo las brechas que se han diagnosticado dentro del trabajo de planeamiento. Siguiente, por favor. Bueno,
es importante reconocer que las autoridades, muy aparte de ya tener que direccionar toda una gestión, tienen el tema del liderazgo. El liderazgo no es fácil. El liderazgo significa saber escuchar, saber direccionar y poder trabajar mutuamente con las autoridades, ¿no? Tenemos aquí tenientes gobernadores, tenemos presidentes de diferentes organizaciones sociales. Entonces, ese es un punto de partida muy importante, saber escuchar. Por eso el liderazgo, siguiente por favor, el liderazgo, al igual que la comunicación, van a ir de la mano, porque el equipo de gestión tiene que ser competente. Al menos esos puestos de confianza que vas a tener, de acuerdo a lo que te brinda el 054, que te pide un 5%, más el perfil de puestos que deberías orientarlo. Entonces, tu equipo de gestión debe ser competente para que puedas lidiar con la problemática que te van a dejar y la que va a venir. Siguiente, por favor. Lo que hago, este es un tema de estrategia tanto de la parte gerencial como de las autoridades. Lo hago solo, lo hago con otros o lo hace otro. Contrato. Entonces, hay que medir hasta dónde puede ir nuestra forma de trabajar. Muchas veces no conocemos todo y el personal que tenemos no lo sabe. Entonces, hay que saber con quién me uno y con qué presupuesto yo cuento o formo mi equipo organizacional internamente. Entonces, es una parte estratégica para poder seguir orientando el trabajo que yo quiero desempeñar y sea de la manera más eficiente. Siguiente, por favor. El tema de la organización. Este es uno de los puntos de los que hemos hablado al inicio. El tema de trabajo organizacional es crucial. Tanto el ROF como el perfil de puestos, el CAP, son indispensables para que se empiece a trabajar. El diseño organizacional que se va a realizar tiene que ser acorde a lo que se ha venido desarrollando dentro de las promesas políticas y las mejoras que se van a tener que hacer con lo que deja la gestión que se va. Siguiente. Monitoreo y seguimiento. Atención al ciudadano. Monitoreo y seguimiento, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener indicadores a los que tenemos que desarrollar, pautas para poder saber cuánto hemos ido avanzando, y atención al ciudadano, porque el ciudadano requiere que le brindes un buen servicio, no solamente en la parte interna de la municipalidad, sino con el servicio que le vienes brindando. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, en el tema de resultados y de comunicación estratégica es importante. Si vamos a cerrar brechas, tenemos que tomar en cuenta que dentro de la parte interna de nuestros servidores públicos tiene que haber una adecuada comunicación. Eso es indispensable para un trabajo eficiente. Bien. Siguiente. En el siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo, y uno de los puntos importantes a tomar en cuenta en los objetivos de gobierno: se debe actualizar los documentos de planificación, debes actualizar tu PEI, siguiente, y debe contar con opinión técnica del CEPLAN. Debes adecuar el presupuesto participativo a la normativa del Invierte-P, debes revisar el presupuesto participativo en función al cierre de brechas para que esto pueda desarrollarse y articularse con la programación, la programación multianual de inversiones, ¿no? Esto se viene ya en marzo-abril. Siguiente, por favor. Otro punto de lo que hemos hablado en el tema organizacional: debes adecuar los principales documentos, el ROF, el CAP provisional, el presupuesto analítico del personal y un tratamiento especial al MOF, porque aquí solamente ya no actualizamos, simplemente desarrollamos los perfiles de puestos. Siguiente. Bueno, y vamos a terminar con esta frase muy importante que nos menciona Peter Drucker. Dice: la mejor organización no asegura los resultados, pero una estructura equivocada sería garantía del fracaso. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un muy buen trabajo, tenemos el entusiasmo, que la voluntad no se pierda en estos 4 años, ¿no?
debemos hacerlo de la mejor manera, debemos trabajar en base a un tema gerencial, enfocarnos en lo que nos piden nuestra parte normativa y sobre todo lo que necesita la ciudadanía. Entonces, lo que requiere la ciudadanía es lo prioritario y bajo eso deben estar asegurados nuestros resultados.